Vamos entonces a empezar con unas cuantas preguntas que yo tengo aquí preparadas para Antonio. La primera es que hace un año y algunos días presentó la novela, aquí en Sevilla también, Medea murió en Corinto. Aquella novela, Antonio, tú dijiste que era una consecuencia de un reto asumido ante tus alumnos. Alumnas. Están sentadas las cuatro aquí, hoy. Y ahora llega Penélope, otra mujer, si no abandonada, por su marido, sí al menos alejada, espacial y geográficamente y temporalmente de su marido Odiseo. De nuevo vuelves al tema de la mujer en Grecia. ¿Por qué esta vuelta al tema? ¿Por qué Penélope, expresamente? Bueno, hay varias razones. Fundamentalmente, yo he percibido siempre en la literatura griega, creo que es mala conciencia de los autores griegos. Eran realmente misóginos, la mayor parte de los griegos. Una misoginia a lo mejor llevadera, era lo que se marcaba en aquellos tiempos, pero una mala conciencia en los autores, porque la literatura griega está llena de grandes caracteres femeninos, de grandes mujeres, a pesar de que incluso la filosofía, las leyes, la política griega, la mujer es un ser menor, un ser dependiente, necesita la protección de un varón. Luego uno llega a la tragedia y hay grandísimos caracteres femeninos. Entonces, yo creo que es mala conciencia del varón, es decir, conviene mantener la situación de subyugación y de dominio sobre las mujeres, hacerse con la dote, tener derecho a un divorcio en un momento dado y la dote te la quedas y tú te vas con tu padre. Y probablemente eso les da buena ventaja a ellos, ¿no? Pero luego reconocen que en el fondo ni eran inferiores ni el dios que los pintó. De hecho, la comedia nos traslada personajes femeninos mucho más duros y mucho más temibles que acobardaban literalmente a los hombres. Y la comedia es un buen reflejo de la vida cotidiana. Penélope, bueno, ¿por qué Penélope? Me has preguntado. ¿Por qué un carácter más, no? Y porque quizás tenemos planteados en el siglo XXI algunos retos importantes. Nos jugamos muchas cosas, la humanidad entera en esos retos. Uno, para mí, es medioambiental. Otro es a ver qué hacemos en la competitividad que nos van a plantear las nuevas tecnologías y la robótica en nuestros puestos de trabajo. Es decir, como muchos de los que estáis ahí sentados, yo ya soy un jubilado. Y aunque Rajoy nos está avisando, yo creo que yo me moriré cobrando mi pensión. Literalmente lo supongo, lo sospecho. Pero otros lo tenéis crudo, realmente, no ya para cobrar la pensión, sino para competir con las máquinas. Pero tenemos otro reto tremendo, que es el reparo, la desigualdad en la vida. Y una de esas desigualdades llamativas es esa que tenemos entre manos y que nos ocupa muchos días y que ahora pues se ha convertido en un tema candente y permanente, ¿no? Que es la desigualdad de los hombres y las mujeres. De una puñetera vez habrá que solucionar esa cuestión y aceptar que somos sencillamente personas iguales en el fondo y afortunadamente diferentes en algunos aspectos, ¿no? Entonces, esta Penélope es, como toda la época, es una mujer que sirve como paradigma de unos determinados valores en aquella sociedad. Una sociedad de guerreros, de aventureros, de gente que no dura mucho en casa, ¿no? Culos inquietos, literalmente. Y entonces, mientras la sociedad es muy tolerante con el hombre, que se puede ausentar de casa sin excesivas complicaciones, con la mujer es muy exigente en cuanto a sus obligaciones morales, ¿no? Y Penélope es el paradigma de la mujer fiel. Yo creo que eso del tango que dice 20 años no es nada, lo escribieron para ella, pero no me digáis que no, 20 años. Andaba esta mujer sin marido y esperando allí, y fiel, y acosada por muchos varones diferentes. Sencillamente por eso está ahí, por mantener un poco esta cuestión y porque sirva pues al menos de recordatorio de que tenemos estas cuestiones planteadas, el tema de qué hacemos los hombres y las mujeres para evitar dejar de una puñetera vez esta lucha que tenemos planteada sobre derechos. En el fondo somos seres humanos,
todos iguales, en el fondo, ¿no? En el fondo digo, porque en la superficie sí que somos diferentes. Las mujeres sois más guapas en general y más agradables, que los tíos somos más bruscos y más ingratos, ¿no? Pues precisamente por esto, ¿no? Por mantener esta flexión y sobre todo porque ya digo, a mí me interesa mucho más las mujeres griegas que los hombres. La literatura griega de mujeres me interesa mucho más. Y como es un filón inacabable, ya decía Borges que podemos usarla sin problema, porque, en fin, está ahí para hacer uso de ella, y nadie nos lo va a reprochar. Yo me siento muy interesado por los caracteres femeninos de la literatura griega y por eso afloran en mi narrativa. ¿He respondido? Perfecto. Muy bien. Yo quería dar ahora un quiebro porque hay dos realidades geográficas que se superponen en tu escritura, en tu blog, en tus redes sociales. Esas dos realidades son Extremadura y Grecia. Eres un gran activista contra el desconocimiento de tu tierra extremeña y a favor del conocimiento de la misma. Y sin embargo, cuando describes Grecia, sobre todo en Penélope, que he tenido el placer de leerla, veo que también escribes como si de un griego se tratara. ¿Qué paralelismo estableces tú entre una tierra y la otra? Bueno, los pueblos pobres tienen siempre muchas cosas en común. Incluso aunque haya un océano de años en medio, todos los pueblos pobres tienen muchas cosas en común. Efectivamente, la geografía de Grecia, yo no la conozco, pero ese peregrinaje lo tengo pendiente. Estoy pendiente nada más de una jubilación. Cuando se produzca la jubilación habrá que irse a Grecia a conocer ese paisaje. Pero es como si lo conociera, de hecho, ¿no? Entonces, es mucho más exigente quizás desde el punto para el trabajador de aquel tiempo, para el campesino, era mucho más exigente esa tierra y muy poco productiva. Extremadura, a lo mejor, es más productiva, pero era igualmente empobrecedora. Porque en aquellos tiempos y hasta hace muy poco, la tierra era la productora de bienes y de riqueza. Y estaba en muy pocas manos. Luego no era una economía que produjera ningún beneficio social, producía muchos pobres, muchos. Y los pobres suelen tener la sana intención de mejorar su vida. No todos los pueblos por igual, pero los griegos, la epopeya griega está llena de grandes viajes y de aventuras interminables, de gente que busca otras tierras más fértiles, buscan una mejor vida, van buscando además riqueza y oro, igual que los conquistadores que van con el sueño indiano de un cofre lleno de oro y de princesas con la piel color de la canela, ¿no? Y los griegos igual, que van pensando en lechos amorosos, en riqueza, en una vida mucho mejor. Entonces, el griego es emigrante nato, emigrante, toda la epopeya, toda la historia de Grecia está llena de colonizaciones, de búsqueda de otras tierras, de ir colocándose en las orillas del mar Mediterráneo. Y los extremeños tenemos también una cierta tendencia, tenemos el vuelo propio, ¿no? Fue la época del descubrimiento de la conquista americana, hubo más extremeños allí que indios nativos probablemente, es decir, que tierra de conquistadores, nos dicen, somos nosotros los que realmente pusimos más carne en ese asador. Y luego, que yo recuerde, y que ya me afectó en mi infancia y en mi juventud, en la época del desarrollismo, los años 60, los extremeños fueron una desbandada auténtica, los pueblos se quedaron vacíos. La actividad económica primaria, que era la agricultura, fueron suplantadas en estos trabajos por las máquinas y efectivamente sobraban. Y entonces se fueron a muchos lugares, dentro de España, País Vasco y Cataluña, Madrid también algo, y en el extranjero, fundamentalmente Alemania, hacer trabajos que los alemanes no querían. Eso sirvió para capitalizar las cajas de ahorro, mandaron muchas divisas en aquellos tiempos en que no teníamos muchos recursos para retirar. Luego sí que tenemos muchas cosas en común, ¿no? Y en la anterior novela, Guión de Yolco, que es una especie de alter ego que yo convierto en el narrador omnisciente en la novela Me llamo Murió en Corinto, a mí no me costó demasiado trabajo dotar de personalidad a ese individuo, dotarlo de voz y de carácter, porque lo conocía. Es decir, me temo que a los griegos antiguos yo los conozco. Muchas veces le digo a mis alumnos, alguna habrá por aquí, que yo he vivido por lo menos 7 vidas y que algunas seguro que me tocó ser griego antiguo, porque conozco ese mundo. ¿Por qué lo conozco? Pues por la magia de la lectura. Luego le explico eso de las 7 vidas en qué consiste. Consiste en que una persona que lee y lee mucho y con fruición vive más. En el tiempo de una vida le da tiempo de vivir muchas, a tener mucha información, a situarse mentalmente en otros lugares, en otras geografías y en otras situaciones sociales. Pues sí, tendremos algo en común, tendremos, me imagino que será eso, ¿no?
¿Queda usted satisfecha? Hablando de Extremadura, tu primera obra... El volador insomne, ¿no? Eso es. Retrataba la realidad extremeña, dura, en una época difícil, y ahora has cambiado completamente de temática. ¿Debe obedecer eso el hecho de que te hayas dedicado ahora a temáticas mucho más relacionadas con tu formación filológica? ¿Debe obedecer eso a un afán didáctico por dar a conocer, lejos de las aulas, el mundo clásico y concretamente a Homero? Bueno, algo de eso habrá, sin lugar a dudas. Yo tengo la sensación, como la mayor parte de los que estáis ahí sentados, que la pérdida de los conocimientos de humanidades ha empobrecido nuestra sociedad. Es decir, que hoy muchas veces Europa nos produce dudas profundas. Sabemos que es ventajoso estar en ella, por supuesto, en el mundo en el que vivimos, pero nos produce dudas porque se ha vaciado de humanismo, que fue la que la hizo posible. Y la hizo posible a partir de que en el mundo griego, fundamentalmente, nos dotamos de un abecedario, de un alfabeto, capaz de dejar por escrito los conocimientos acumulados, las experiencias a las generaciones posteriores. Y eso nos da un pasado riquísimo, riquísimo, que no podemos olvidar, porque eso significa empobrecimiento. Pero te quiero responder fundamentalmente a la primera parte de esta pregunta con una cita textual que he tomado, me permitiréis que la lea, de una entrevista que le hicieron recientemente en un semanario de la prensa el fin de semana pasado a Carlos García Gual, catedrático de griego, ya está jubilado, y un traductor extraordinario de los clásicos griegos. En un momento el periodista le pregunta ¿cómo ve las cosas ahora en el ámbito cultural? Y él responde literalmente: hay un prejuicio funesto que es el de la rentabilidad. Obtener algo de inmediato, que la gente estudie para colocarse, conocer unas cuantas materias y un poco de inglés. Creo que todo eso es un empobrecimiento. El ser humano tiene unas capacidades imaginativas, de memoria y de entendimiento, que son las que posibilitan la cultura. Pero eso a los gobiernos de ahora no les interesa. No es rentable para ellos como políticos y piensan que tampoco es rentable para nosotros, para los que tenemos que colocarnos o para la gente que tenga que colocarse. Pero reducir la vida a eso es un poco triste. Hay tiempo para todo. Se puede ser un buen lector y un buen ingeniero. Esta es una batalla, la batalla de las humanidades, que ya tenemos perdida de antemano. Pero no definitivamente, a grandes líneas sí. Puede haber focos de resistencia. Hay que volver a las barricadas, de forma individual o de pequeños grupos. El lector seguirá existiendo, aunque sea en este mundo hostil. Será minoría, pero existirá. La lectura está unida a la crítica y a los grandes horizontes mentales del ser humano. La gente que no lee, gente de mentalidad muy reducida, vive en la prisión del presente. Probablemente yo, con estos temas que tú expones, que he vuelto a ellos, lo que estoy yéndome un poco a esas barricadas, ¿no? Haciendo que ese mundo siga vivo, aunque sea a pequeño grupo, a pequeña escala. Y en cuanto a por qué Homero, es curioso, pues también recientemente, cuando murió Nicanor Parra, este poeta chileno, malhumorado, el antipoeta por excelencia, tiene una frase lapidaria, que a mí me impresionó mucho cuando conocí esta frase y que me hizo pensar. Dice literalmente: con Homero empezó la decadencia. ¿Entendéis lo que dice, no? Después de Homero no se ha escrito nada igual. Nada. Yo creo que es una exageración, pero en el fondo lo tengo por cierto. Y os diré por qué. Para mí Homero es un misterio. No sé, igual hay gente que dirá, bueno, tú me dices que eres especialista en filología clásica, pues sí, coño, pero es un misterio. Yo no sé si Homero existió, literalmente, no soy capaz de confirmarlo. Tampoco sé muy bien cuándo. Es posible que hubiera alguien que se llamaba Homero, pero tampoco sé si la Ilíada o la Odisea son ciertamente de la misma persona, porque hay diferencias entre ellas. Lo que sí tengo por cierto, y por eso me parecen obras magníficas y mejorables, es que son obras colectivas, obras de la tradición oral. Hubo alguien, llamémoslo Homero o como queramos llamarlo, que fue capaz de fijar esa tradición oral, producto colectivo, y yo, bueno, pues tengo mucha fe en el esfuerzo colectivo, creo mucho en el esfuerzo colectivo. Alguien que fue capaz de ese esfuerzo colectivo plasmarlo en magníficos hexámetros, dándole una unidad estilística y seleccionando infinidad de pasajes aquellos que verdaderamente eran más convenientes, desde el punto de vista literario y significativo
para la comunidad griega. Entonces, yo creo que de las dos obras, además, la Odisea es incomparable. Para mí es uno de los grandes hitos de la creación literaria humana. Tiene todo, aventuras. De la Odisea bebe toda la tradición narrativa posterior en Occidente, desde el romancero hasta los guionistas de la Guerra de las Galaxias. Si no pensemos que qué buenos guiones se hacen en Hollywood. Si conociéramos un poco más el mito, veríamos cómo los tíos son verdaderos buitres, saqueando el mito antiguo. Claro, diciéndolo desde luego de futurismo y de no sé cuántas cosas. La Odisea está presente en gran parte de la narrativa occidental y en nuestro imaginario. Y yo lo que he hecho ha sido, pues como todo el mundo, irme a la Odisea también y sacarle partido, ¿no? Entonces, bueno, pero el objetivo realmente es que se siga hablando del mundo clásico, que no se pierda la memoria a pequeños grupos, en pequeños, aunque digan, bueno, vaya mierda desde el libro que ha escrito Antonio, me ha disgustado muchísimo, pero seguimos hablando un poco de esa cuestión, ¿no? ¿Vale? Probablemente, quiero decir que sí, que estoy en las barricadas culturales. Qué bonito aquello que nos contabas el otro día, muy curioso, de los argumentos de la Guerra de las Galaxias y de toda la película de Hollywood, que al final es la Odisea. O sea, son aquellos... Bueno, evidentemente con cambios, con cosas, pero sí, bueno, sí, claro. Muchas transformaciones, pero en el fondo la estructura y claro. Pero vamos, esa por decir uno. Y nos ponemos a buscar también, pues no sé, Indiana Jones, pues, le debe mucho a la Odisea. Hay infinidad, en el cine de Hollywood hay infinidad de presencia de la literatura y del mito greco. Yo te quería preguntar, Antonio, porque Penélope en sus cavilaciones llama a los guerreros, al oficio de guerrero, que casi era un oficio en Atenas y en Esparta, lo llama oficio innoble. Sin embargo, veo una contradicción en tanto en cuanto la civilización griega se expandió por medio de las guerras de conquista y luego la civilización romana hizo lo propio. A la vez que batallaban, imponían un cierto orden cultural, incluso un cierto orden con todas las reservas democráticos. ¿Seguirías manteniendo esa guerra? ¿Esas guerras no fueron funcionales? ¿No trajeron más beneficios que perjuicios, visto con la perspectiva de 20 o 30 siglos después? Cuando lo vemos con esta perspectiva, nosotros sabemos que el helenismo, es decir, la conquista de Alejandro y luego la romanización del Mediterráneo, nos ha traído infinidad de ventajas, pero muchas ventajas. Por ejemplo, tú eres abogada, porque existe el derecho romano, y te has ganado la vida decentemente con eso, gracias a ello probablemente. Pero es que le debemos infinidad de cosas. Entonces, esas guerras de conquista, nosotros con la perspectiva histórica podemos justificarlas. Ahora, deberíamos hacer esa pregunta a un saguntino de aquella época, o a un habitante de, no sé, de Alejandría o de alguna ciudad del norte de África, cuando han soportado esas conquistas, en aquellos momentos, ¿qué visión tenían de esa guerra? Dirían que los romanos y los griegos eran unos hijos de mala madre, como es lógico. Por otro lado, es Penélope la que dice que es un oficio innoble. La perspectiva de la mujer sobre la guerra es diferente, porque la hace perder cosas. La protección del marido, probablemente si ya tiene edad suficiente le va a robar a los hijos, muchos de ellos no van a volver de la guerra. Las viudas en estos tiempos quedan desprotegidas absolutamente, porque una mujer sin varón no es nadie, en absoluto, bueno, no es nadie, en teoría, ¿no? Sí podría ser, pero las dejan muy desasistidas, condenadas a la pobreza. La guerra para ellas es algo negativo, algo negativo. Y mis mujeres griegas lo dicen continuamente, y el teatro griego está lleno de voces femeninas que claman contra la guerra continuamente. Recientemente pusieron en Sevilla las troyanas, y las troyanas estaban de guerra hasta allí mismo, hasta el moño. ¿Por qué? Pues porque realmente son además las derrotadas y las han asumido en una situación desgraciada, de esclavitud, en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, la perspectiva femenina, la guerra es muy negativa. Otra cosa es, los hombres, los varones han estado siempre justificando la guerra. Yo conozco un presidente americano, quizás del pasado, yo no sé, que ganó las elecciones recientemente, que decía que era necesario que Estados Unidos volviera a ganar guerra, y la gente lo votó, coño, y ganó el tío. Y ha logrado un aumento del presupuesto, creo que de 300.000 millones de dólares para los próximos 10 años,
de los cuales por lo menos el 80% va a reforzar su ejército y a reorganizar mucho más y darle mucha más capacidad destructiva a su arsenal nuclear. Si quieres hablamos de civilización y de guerra, pero a mí desde luego la palabra guerra me produce todo lo contrario, me produce porque no son necesarias las guerras. Los seres humanos estamos dotados de capacidad de negociación y de raciocinio para no hacer necesaria la guerra nunca. La guerra significa destrucción. Bien es verdad que de la perspectiva de las guerras de conquista, del helenismo, claro que nos ha dejado beneficios, por supuesto. Yo me he ganado la vida con el latín y con el griego porque por culpa de estos tíos que nos conquistaron. Y ha sido estupendo. Y estoy muy satisfecho de mi conocimiento. Si hubieran ganado los fenicios la guerra púnica, probablemente no habría dado clases de latín, habría dado clases de fenicio, digo yo que sé, o algo por el estilo. Por cierto, el otro día leí que había una catedrática de fenicio en España y que se estaba jubilando y tal, y que la mujer, una de las pocas personas que es capaz de traducir el fenicio, los pocos textos que hayan llegado, por los, vamos, una única persona, es curioso. Yo no sé, como me he jubilado tengo tiempo libre, a ver si igual me apunto un curso a distancia o algo de fenicio, debe ser una cosa curiosa. Pues, Carmen, la guerra, desde luego, es tremenda, es nefasta. Penélope tenía razón, ¿vale? En sus consecuencias directas. Luego, a lo largo del tiempo, 20 siglos después, igual decimos, oye, qué bien lo de la conquista, qué beneficio nos dejó, pero bueno. Hombre, razones debía tener porque prácticamente se lleva toda la obra echándole en cara a Odiseo el hecho de que, primero que participara en la guerra de Troya, que no se le había pintado nada, porque entre otras cosas decía, si alguien tiene que defender el honor de Helena, que lo defiendan otros. ¿Tú qué pintabas allí? Prácticamente vino a decirle. Y después porque le está sistemáticamente le está echando en cara que el hecho de su ausencia prolongada puede traer consecuencias. La fórmula que tú utilizas en la novela a mí me recuerda al coro griego del teatro, esa advertencia constante de hacerle ver las consecuencias del errático viaje interminable que tiene Odiseo. ¿Esto es un recurso literario o tiene otro significado? Bueno, existe una lectura extraordinaria, la verdad es que sí. Porque esta obra se gestó hace mucho tiempo, es decir, que no fue un reto, pero sí fue una solicitud de una editorial, hace muchos años, el año mismo que yo gané Felipe Trigo, pues mi editor de entonces me pidió que hiciera un breve relato de 8 o 10 páginas de literatura erótico-amorosa para una colección colectiva, para un libro colectivo. Y yo lo escribí, es decir, me hice caso y se me ocurrió la idea de Penélope, desasistida del marido y demás, que un poco angustiada, pero eran 8 o 10 páginas. Entonces me dijo, de acuerdo, pues a ver si, me parece que era febrero, tal, a ver si en abril, y luego me dijo, no, pues mira, no lo vamos a publicar, no vamos a sacar la colección y tal, porque me han fallado gente. Entonces se quedó guardado en un cajón. Con el tiempo, eso llegó al conocimiento de algunos compañeros de trabajo y tal, y compañeras, y una mujer que le encantaba el teatro, una compañera, profesora de literatura, me lo pidió para hacer un monólogo. Entonces, bueno, al final pues nos planteamos sí o no, vamos a hacer el monólogo, tampoco llegamos a ningún acuerdo, fue nada más que probablemente una idea. Pero yo me quedé con la duda de si esta novela breve no era un monólogo teatral. Y entonces, en recuerdo justo de aquellas dudas que tuve, está eso que si alguna vez hiciera una obra de teatro, en un monólogo femenino, es duro para hacerlo, sería desde luego en la labor del coro. Esa advertencia de Penélope está también trasladándola al lector o al que esté oyendo si fuera una representación teatral, que tiene consecuencias, evidentemente, entre las cuales la fundamental es el olvido, que probablemente el pasado no va a defender del futuro de olvido que la guarda cuando vuelva, ¿no? Porque es imposible que mantengan los lazos. Ella misma no sabe muy bien si alguna vez amó a Odiseo, pero en fin, no toca hablar de eso, ¿no? Pero me lo has dejado a huevo se dice. El toro en los medios. Tu Penélope es una mujer madura porque peina canas. Igual tenía 38 años, era una mujer joven en los tiempos actuales, pero en aquel tiempo la vida era más breve. Efectivamente. Sin embargo, parece, o por lo menos esta es la conclusión que yo saco leyendo la obra, parece una mujer
que en el seno del Meganum este no ha madurado, y todas sus cavilaciones son alrededor de un amor romántico, de un amor adolescente. Parece que su análisis de lo que le falta no está compasado con esa mujer que, insisto, tú describes como peinando canas y con cierta viso ya de ajada. No sé si compartes conmigo. No la concebí nunca como una mujer ajada, pero en fin, que ella ya empieza a verse envejecer. Entendamos que en aquellos tiempos la esperanza de vida media era mucho más baja, que una mujer con 40 años se sentía ya en cierto modo una anciana, sobre todo partiendo del hecho de que se casaban a los 13 o 14. Es decir, que bueno. Entonces, yo, Carmen, creo que uno madura en determinados aspectos de la vida cuando los vive. Es decir, que no se aprende eso de teoría, casi nada se aprende la teoría, especialmente las relaciones humanas. Hay que hablar entonces de si sigue siendo o no una... Casi todas las mujeres griegas entonces tenían cierta madurez en este tipo de asuntos, sobre todo en la aristocracia, que su vida era diferente, ¿no? Ella, la Penélope del mito, probablemente no ha tenido oportunidad de madurar. Sabemos que las muchachas griegas se casaban 13 o 14 años, que la aristocracia fundamentalmente, la sociedad económicamente más poderosa para salvaguardar por las propiedades, son matrimonios pactados, que muchas veces este matrimonio se produce, bueno, en 2 o 3 días, en una celebración, en una fiesta, en la que de alguna manera alguien resulta vencedor en un concurso para ver quién se lleva la dote de la muchacha y a la muchacha, y que una vez otorgada por la fórmula de te doy a mi hija para que te genere hijos y a ver si es posible mejor varones, pues las mujeres no tenían ese mismo valor, eran como una carga para la familia, había que darles dote, en fin, bueno, eran... la muchacha va a casa del marido con su ajuar y se acabó. Nadie la ha formado ni en el amor, ni en la sexualidad, ni en ninguna cosa de esa. Se le ha enseñado a obedecer a su marido y a atender las necesidades de la casa. Hombre, las mujeres ricas tenían menos necesidades, eso lo tenían que se lo hiciera. Pero no tienen la oportunidad de madurar. Entonces Penélope a mí no me parece una mujer madura desde el punto de vista ni afectivo ni sexual. La que yo imagino. Ella misma en el libro se queja infinidad de veces de eso, de su relación amorosa con Ulises, una relación totalmente poco satisfactoria, ¿no? Es decir, el amor de los guerreros, ¿no? Que a veces ni se quitan el casco ni el escudo, ¿no? Sino que te toman donde te pillan y luego se van a contar su aventura a sus capitanes, al mismo tiempo que beben vino y a presumir de que son los más machos del reino. A mí me da la sensación entonces de que esta Penélope efectivamente no es una mujer muy madura desde el punto de vista. La sensación que uno tiene, ya digo, sobre todo en la aristocracia, es que para esta chica de 13 14 años, esta relación, su noche de meneo, la noche de boda, es casi una violación legal. Y ya eso marcará seguro el resto de su vida. Seguro, no tengo, vamos, no en todos los casos, ni sucedería siempre así, ni podemos decir esto era siempre así. Estamos hablando en general de la experiencia de una chica de 13, 14, 15 años, mientras que la edad media del varón es 30 o 35, es decir, es un adulto casándose con una chica, con una muchacha, ¿no? Luego no le ha dado tiempo a esta mujer a madurar, ciertamente. Hablando de lo que siente Penélope, la obra, quien la lea lo va a comprobar, tiene un componente erótico fascinante, atrayente, por el modo de tratar el erotismo. Ya se está poniendo en cola para comprarlo desde Galicia. Por el modo de tratar el erotismo, por la elegancia con que se trata de la forma, lejos de cualquier atisbo de vulgaridad a que tanto suele prestarse el tema. En Grecia, ¿cómo se vivía ese erotismo? En la literatura griega, ¿qué componentes eróticos, qué autores nos pueden dar información sobre este mundo que tú haces nos haces ver con las ensoñaciones de Penélope? Hombre, fundamentalmente la poesía erótica, la amorosa, que casi toda es varonil. Hay el caso de 3 o 4 mujeres poetisas, nos han llegado textos muy limitados de todas ellas, y yo creo que la mejor poesía amorosa es la de Safo, por supuesto superior a la de todos los varones, desde mi punto de vista, que esto no quiere decir que no haya gente que tenga otra opinión aquí, ¿no?
El erotismo se vive entre los griegos de una manera un poco diferente como la vivimos nosotros, pero no demasiado. Quiero decir, por ejemplo, como la hemos vivido, no digo como la vivamos ahora porque hemos cambiado de forma rotunda en muchos aspectos una buena parte de la sociedad. Desde luego ellos tienen unos cánones de belleza y un respeto por la actividad como placentera que desde luego no tenemos nada que, no tendría nada que envidiar a nuestras concepciones, ¿no? Veamos la cultura griega y los cánones de belleza son extraordinarios, es decir, para enamorarse de esa figura, por favor, son hermosísimos. El erotismo, el amor, vamos a decir, el amor que conduce a las relaciones personales, se vive como se ha vivido a lo largo de la literatura siempre entre los griegos, no son diferentes. Yo, que no soy un gran lector de poesía amorosa, he visto un cambio sustancial en la literatura española, porque otra no soy capaz de traducirla, a partir del siglo XX, donde se da ya situaciones de amor entre iguales. Pero luego toda la literatura amorosa está fundamentalmente, ya digo que es masculina, está condicionada por una infinidad de tópicos, ¿no? Y se fabrica sobre todo esa poesía cuando la experiencia no es muy grata, sino todo lo contrario, aunque hay de todo tipo Pues en el mismo autor tú te puedes encontrar situaciones gozosas en que te encuentra una persona un poema encantador y de satisfacción a una situación frustrante y el mismo poeta te dice, coño, ¿cómo has cambiado, no? Pues es una persona frenética, sufridora y alterada, ¿no? Que es capaz de insultar a la persona que lo está defraudando. Pues un poco como siempre ha sido la cuestión del amor entre la gente, ¿no? Que lo interiorizamos de forma intensa y nos produce satisfacciones grandes y también grandes decepciones cuando se produce el desencuentro. Pero ellos lo que no tienen es concepto del pecado. La sexualidad difiere mucho entre los hombres y las mujeres, mucho, y el erotismo. El hombre que puede permitírselo es bastante promiscuo. Los griegos desprecian el casarse con muchas mujeres, un matrimonio múltiple, no, eso lo consideran como una degeneración. Los hijos legítimos, los ciudadanos, se generan con tu esposa legítima. Pero la esposa legítima está para generar ciudadanos, generar hijos. El placer es otra cosa. Entonces, el griego que puede, decirle el griego de una clase adinerada, que vive con comodidad, fácilmente tiene concubinas, fácilmente tiene esclavas jóvenes para su placer sexual y fácilmente comparte el lecho con las hetairas, mujeres que eran expertísimas en dar placeres a los hombres, ¿no? La mujer no, la mujer ha de guardar la compostura, la mujer ha de guardar la compostura. Lo cual no significa que la guardara, no estoy diciendo eso, ¿no? Pero ha de guardarla porque le puede costar un divorcio. Es decir, sorprendida en un escándalo de ese tipo, de que haya sido infiel a su marido, como mínimo le puede costar el divorcio, es decir, que la devuelvan a casa pero sin la dote. Pero es que además en muchas de las polis es legítimo, es legal, está establecido como un derecho del varón, del marido, si eso está demostrado, que hay es decir, que no es un acto caprichoso, sino que hay testigos y demás de que se ha producido la infidelidad, puede darle muerte sin consecuencias. Por tanto, fijaos que el erotismo es diferente para una perspectiva placentera, desde luego, y tolerante y permisiva, y para las mujeres ni mucho menos así. Pues más o menos como ha sido a lo largo de la historia, durante todo el tiempo, hasta entrado el siglo XX, que las mujeres hasta ganaron el derecho a votar, ¿saben? Y entonces también ellas son capaces de buscarse la vida y se representan solas ante los tribunales y no es necesario que las represente un arconte, un funcionario, como les pasaba a las mujeres griegas, especialmente en Atenas, que si ellas tenían una queja contra el marido en cuestión de divorcio no podían acudir al juez personalmente, tenían que convencer a un funcionario para que... Efectivamente, o sea, que tampoco es que fueran tan primitivos, quiero decir, que era una situación que luego se ha eternizado en el tiempo, ¿no? en muchos países, ¿no? Yo nunca he sido un gran lector de literatura erótica griega, la verdad, ni traductor, que ha ido a los textos fundamentales de traducción. Pero lo que he leído me parecía una literatura parecida a la del resto de la historia de la humanidad, hasta el siglo XX, que la literatura amorosa se humaniza, también participa mucho más ya en la creación de poemas amorosos la mujer y tenemos otras perspectivas, ¿no? Antes la mujer era menos presente. Yo al hilo de esto te voy a emplazar para otra novela, sí, ¿no? Para que le sigas... Es que por encargo no me sale muy bien.
para que cuentes alguna historia de aquellas mujeres en los años 70 que no podían adquirir bienes si no eran con la firma de su marido. Las griegas tampoco. Pero Del doble, ¿eh? claro, pero ¿cuántos años hace de aquello? Sí. Entonces, a ver si sale de esta conversación una figura femenina de aquella época que estaba tan disminuida como las griegas, curiosamente. Hemos avanzado, estamos llegando ya casi al final de esta charla, hemos avanzado en la personalidad de Penélope. Sabemos que abominaba de la guerra, sabemos que estaba dentro del Megano, aprisionada por aquellas paredes, que se había hecho la idea de un amor romántico, que era alrededor de lo que ella cavilaba. Pero realmente Penélope, la Penélope de tu libro, es significativa de la mujer griega porque da la sensación de que todo este tiempo que pierde las cavilaciones amorosas, estos baños de pétalos de rosa, los eunucos, las esclavas, la alejan de lo que sería una mujer vulgar y corriente en la Grecia clásica. Era, en definitiva, una reina. Era una reina. No, yo no he escrito esta obra con la pretensión de que Penélope represente a la mujer griega, porque sería, que Penélope es la reina, está en la cima de la pirámide, ¿no? Ella tiene una vida súper cómoda. Ella tiene lo que te dice un palacio, tiene una despensa llena, tiene bodegas, no le falta la comida, tiene joyas, tiene vestidos, tiene servidores. Es decir, Penélope no representa a la mujer griega, ni mucho menos. Ni yo he pretendido hacer eso, no pretendía que ella fuera. Es cierto que las desigualdades en Grecia, las desigualdades a lo largo de la historia han sido siempre tremendas, muy manifiestas. En aquellos tiempos lo eran. La primera era sustancial. O eras un individuo libre o no lo eras. Y ya con eso lo tenemos todo dicho. Fundamentalmente. Y a partir de ahí ya había diversos grados de ciudadanos según tus propiedades, tu capacidad económica y demás, ¿no? Y diversos grados de derechos. Las personas libres tenían vidas muy distintas. Las mujeres comparten que están sometidas a la autoridad del varón, pero entre una mujer pobre y una mujer rica había diferencias abismales. La vida de la mujer pobre era mucho más dura y más exigente y tenía muchas obligaciones, muchas. Desde parir a los hijos era cuidarlos y criarlos, una obligación de ambas. Pero la mujer rica tiene servidores y esclavos y esclavas, gente que hace los trabajos. La mujer pobre es la que se encarga de todo en el hogar, de todo, digo todo, es decir, la limpieza, la comida, el procurar que no falte la comida, que es una obligación femenina. El hombre hace su trabajo y no quiere saber de esas cosas, y eso yo lo he visto luego a lo largo de mi vida y lo sigo viendo en ocasiones, ¿no? El marido ya trabaja y oye, ¿qué problema tú te encargas? Los problemas de casa son tuyos. ¿Qué problema de casa es que no hay que comer? Son tuyos, ¿no? Tejer, por ejemplo, fabricar la ropa de toda la familia, un trabajo terrible, ir por agua, aunque nadie que no haya ido, que ha quedado mucha gente que ha ido para agua a la fuente, sabe lo duro que es transportar agua a la casa, cuántas horas del día pierden en esa labor. Fijaos que sigue la información que nos llega de los países desarrollados, es que buena parte de ese trabajo lo hacen los niños en las aldeas pobres, ¿no? Y que se pasan horas y horas al día cargando agua. Bueno, pues también es una obligación de las mujeres. Y encima la mujer pobre pues ayuda en las labores agrícolas cuando dispone de tiempo, o puede dedicarse a vender algún negocio familiar, como una tienda para vender hortalizas, huevos, queso, cualquier cosa de esta de mercado, ¿no? La vida de la mujer rica es diferente. No tiene esa obligación, desde luego. Pero si a mí, en una de esas 7 vidas que he dicho antes alguna vez, que con mis alumnos que he vivido, alguien me hubiera dicho, escoge entre ser una griega rica y una griega pobre, yo habría elegido la vida de una griega pobre. Hay 2 razones para ello, fundamentalmente de mi punto de vista. La primera, los matrimonios. En las familias pobres, al haber propiedades que salvaguardar por pactos matrimoniales, el matrimonio no es verdadero. Es decir, en los matrimonios pobres es más fácil que uno encuentre el atractivo mutuo, lo que llamamos el amor. Es más fácil encontrar esas cosas, que se base el irse a vivir juntos o el casarse en que se encuentran a gusto. En las familias ricas es más producto del pacto. Y eso no produce demasiada felicidad, si nunca. El amor, si llega, será por el uso y la costumbre, pero mayormente el amor en los inicios del matrimonio griego, en la familia aristocrática, es difícil, ¿no? Y hay otra razón. La mujer pobre es muy libre en comparación con la mujer rica.
es lo que he dicho, va al mercado, puede dedicarse a hacer trabajo, tiene relaciones con otros. La mujer rica tiene una vida conventual, es decir, vive realmente en su propia casa y en su gineceo, donde recibe a sus amigas, a familiares o amigas femeninas, y se reúne allí con ellas, pero lleva una vida casi, que podríamos decir, monacal. Luego yo esa vida de la mujer rica griega no la habría querido nunca, habría querido más bien la del pobre, hambriento, pero más libre, para moverme por ahí, tener conocimiento y poder charlar con gente. Entonces, evidentemente yo no quería convertirla en la representante de la mujer griega, porque no es verdad. Lo que sí comparten ambas, es la pobre y la rica, es que están sometidas a la autoridad del varón. Y probablemente la pobre sea incluso más libre en ese aspecto, porque colabora más y el marido puede que la valore más su colaboración y su fuerza. Ya acabo de insinuar hace un rato, es decir, la mujer griega podía comprar algunas cosas a un determinado precio. Después ya no tenía que comprar ella, tenía que ser el marido el que fuera a comprar lo que ella quisiera. Entonces lo que quiere que la aceptaran, que era una vida que después poco grande desde mi punto de vista. Es verdad que luego la hemos visto en otros tiempos de nuestra historia y trayectoria de no, Penélope no es la representante de la mujer griega en absoluto. Penélope es la reina, la dinámica. Y no pretendía hacerla, pues, sencillamente una mujer intemporal que aporta una situación que la aborda en nuestro aspecto, una exigencia que no está precisamente encarnada. Es curioso porque ya digo que la mujer está sometida al varón. En la Odisea, cuando nos damos cuenta que Telémaco ya es un adulto, ya es un hombre, está en la edad viril, se puede colgar la espalda del hombro y puede salir a buscar a su padre, echarse a la mar con un barco, es cuando manda callar a su madre delante de la esclava. Es decir, la afirmación del varón es el dominio de la mujer, fundamentalmente en esa cultura, la manifiesta la literatura, lo vemos, ¿no? Es decir, bueno, probablemente era más complicado dominar a la mujer. Bueno, por mi parte, una última pregunta. A mí lo que más me sorprendió al leer esta obra fue la forma, la riqueza sintáctica, la riqueza léxica, el ritmo interior que tiene, de tal manera que a poco que se lea con interés, uno va descubriendo incluso versos dentro de la prosa, en decasílabos, hectasílabos, algunos hilados que prácticamente podrían constituir un poema. Tanto me sorprendió que yo en el prólogo digo que esto es un poema en prosa. Y ahí viene la pregunta. Virginia Woolf decía que en una novela se narra una historia para decir otra cosa. En el caso de que esto sea una novela, que creo que es una novela, aunque ya digo que para mí es un auténtico poema en prosa, porque en el momento de leer produce, a poco que interés que tenga uno, va descubriendo una riqueza formal impresionante. De ser una novela y ser cierto lo que dice Virginia Woolf, ¿qué cosa quieres decir cuando narras esta historia? Bueno, probablemente ya lo hayamos insinuado, ¿no? Con una cierta libro clásico. Dice, creo que es un Stein, me parece recordar, estoy hablando de memoria, que el mundo en el que vivimos es un milagro. Milagro maravilloso, tiene unas reglas que lo hacen, que hace posible la vida, pero solo existe de verdad porque nosotros somos capaces de nombrar. Creo que Einstein, y creo que dice más o menos, es decir, la capacidad de que nosotros, como conscientes del mundo que existe, realmente somos co-creadores del mundo, somos capaces de representarlo y por tanto crearlo y darle su consistencia e intentar entenderlo. Probablemente esto sea una novela breve, que yo tampoco sería capaz de definir. Sí que se cuentan historias, pero ya acabo de decir hace un momento que se podría convertir también en un monólogo teatral, ¿no? Yo lo que hago es nombrar a Penélope, nombrar su mundo, nombrar ese mundo clásico, antiguo, con muchísimos valores, con muchísimos defectos, como vamos a manifestar aquí, en su propia organización social y sus valores, pero que nos ha hecho posible, especialmente al sur, ¿no? Y nos ha hecho posible porque nos ha dejado una herencia que nos ha hecho tal como somos nosotros. Y yo me siento orgulloso de ser del sur, yo me siento orgulloso. Yo en realidad me veis que soy militantemente extremeño porque estoy reivindicando últimamente más mi tierra, que es una gran desconocida, ciertamente. Pero yo es que no soy de ninguna parte del todo. Lo que sí soy es del sur, seguramente, del sur de Europa.
Sí soy, eso es indudable. Y nos ha hecho esta cultura lo que somos, y de lo que hay que estar orgullosos. Somos gente pues, bastante libertaria en general, nos cuesta aceptar sumisiones. Hemos sido gente muy inclusiva, hemos sido gente capaz de convivir con muchas, tenemos muchas herencias diferentes, diferentes culturas, y hemos sabido valorarlas todas. Eso está de alguna manera perdiéndose en este mundo de las no sé cuántos caracteres se escriben en las redes ahora. Es imposible expresar un pensamiento complejo, o sentimientos complejos, o incluso si intentas hacerlo aburres. La gente no quiere escuchar eso. Lo que decíamos cuando leíamos lo de Carlos García Gual, la gente prefiere no cansarse mucho leyendo. De ahí que yo haya hecho una obra corta este golpe, porque recibí tantas quejas con la otra que tenía 400 y pico páginas. De pues tampoco es cuestión de perder clientes, porque pagamos algo corto, ¿verdad? Yo he pretendido con esta novela mantener el tema de la cultura clásica y al alcance de minorías, de conocidos, de amigos, de antiguos alumnos, de mantener esa idea viva, que podamos ir transmitiéndola. Entonces, el objetivo es ese, y luego, pues, fundamentalmente, mantener el tema que yo planteaba al comienzo de esta charla, la cuestión de, oye, el tema femenino, de una puñetera vez, tenemos que aceptar, que tenemos que superar eso. Y no digo que no lo tengamos superado, la mayor parte lo dejamos aquí, con certeza que sí, pero no porque seamos capaces de reconocerlo, tenemos que interiorizarlo unos y otras, que somos iguales y se ha acabado la historia. Interiorizarlo y trasladarlo a tiempo que transmitimos valores a nuestros hijos, a nuestros nietos, educar en esa igualdad verdadera. Y no se trata de medidas de los gobiernos, se trata del convencimiento social. Es fácil echar la culpa al sistema educativo, somos los culpables de todo, que es lo que matamos a Manolete, ¿verdad? Estábamos ya en el paraíso con la manzana aquella, la enseñanza es culpable de todo. La enseñanza no puede ser la única que puede trabajar en ese aspecto para la superación de este tema de la desigualdad de hombres y mujeres. Esa transmisión se hace fundamentalmente en la mesa camilla mientras comemos, colaborando unos y otros en casa, superando esas dificultades. Dificultades que digo que nos plantea el mundo. No es que tengamos que en casa igual no nos plantea ninguna, porque no hemos asumido eso. Hay que educar a la igualdad, y es obra de todos. Bueno, me ha cargado un poco, porque ese tema, como está tan caliente últimamente, y todos los días hay violencia, todos los días hay violencia de todo tipo, no solo de asesinatos, sino de violaciones, no sé cuánto. Yo creo que caminamos hacia atrás, teóricamente, me da la sensación de que hemos ido perdiendo por lo menos respeto a los demás, de alguna manera, me da la sensación esa. Pues probablemente eso es lo que decía de estar en una trinchera, intentando que estos temas tengan actualidad, que se tengan dispuestos. Muy bien, pues yo voy a hacerte, si me prestas el micrófono. Sí, claro, por favor. Te voy a hacer la última pregunta. Esta ya va directamente al autor, aunque no podemos desvincular de la obra de Penélope, de la protagonista. Todo el mito de Penélope, toda la literatura sobre Penélope, esta novela incluso pivota en cierta forma sobre el concepto de la fidelidad matrimonial o la fidelidad de pareja que diríamos. A mí me gustaría saber qué entiendes por fidelidad y qué entiendes por infidelidad, que es casi tan importante como la anterior. Que me desnude aquí delante de toda esta gente. Y así luego con recursos te ponen a firmarlo y nos vamos ya a... Yo no tengo un concepto de la infidelidad que difiera mucho de la infidelidad que cualquiera de nosotros podría pensar. Es decir, hay unas relaciones estables, establecidas, acordes, unas parejas, y bueno, y a lo mejor uno de los acuerdos es mantener la fidelidad, ¿no? ¿Qué sería la infidelidad? Pues cuando interfieren en otras personas, cuando esa relación conecta a otras personas. Lo que sí conviene es reflexionar sobre nuestra propia naturaleza, ¿no? Es decir, yo he leído encuestas, le doy el valor que podamos darle a todas las encuestas. Últimamente uno casi no se cree nada de lo que lee. Han llegado ya las noticias falsas que circulan a hacernos estar siempre enarcando una ceja diciendo, vamos a ver esto, ¿no? Pero la he leído hace ya mucho tiempo, la que encuestados los españoles y españolas al respecto de sus costumbres y de su fidelidad en pareja, 3 de cada 4 manifiestan que alguna vez han tenido fuera o que las siguen manteniendo fuera de la pareja. Yo sé que ese 25% que jamás las ha tenido, estáis todos sentados ahí. Todos.
y aquí también estamos, o sea que, pero, oye, en encuestas anónimas que la gente diga eso hay que darle cierta credibilidad. Yo creo que hay un sabio griego que dijo, conócete a ti mismo. Ojalá fueran capaces de conocernos a nosotros mismos, porque entonces seguramente nos ahorraríamos muchos de los disgustos que nos llevamos. Yo creo que esto de la fidelidad es una cuestión que tiene que ver con nuestra propia naturaleza animal, con el cerebro reptiliano. Es decir, la naturaleza nos impulsa a que transmitamos nuestros genes. Los seres humanos somos más inteligentes, también otros animales, y hemos establecido, oye, esto de andar compitiendo toda la vida, unos con otros, unas con otras, esto es realmente peligroso porque produce daño. Y hemos acordado matrimonio, la relación de pareja, y ya tenemos la garantía de que transmitimos nuestros genes de forma pacífica, sin tener que andar todos los días dando topetazos con la cornamenta en los bosques, los machos alfas entre sí, las hembras alfas entre sí, ¿no? Entonces es una cuestión puramente genética nuestra, como animales, como seres vivos, del impulso genesiaco, de la necesidad de transmitir nuestros genes. Eso está en el cerebro reptiliano, eso está ahí dentro. La razón puede decir, bueno, hasta aquí llegamos, puedes controlar, pero ese impulso lo tenemos. Y otra cuestión que tiene que ver más con nuestra condición social. Como seres gregarios y dependientes que somos, necesitamos hermanos. Necesitamos ser importantes para alguien. La psicología más primitiva que yo estudié alguna vez decía que uno de los componentes del equilibrio humano es sentirse amado. Es decir, si no te ama nadie, pues es que las cosas no son iguales. Uno anda un poco por ahí como un zombie, ¿no? Bien, pues en el amor hay un componente de autoestima poderoso. Es decir, si alguien que tú crees que te ama en un momento determinado, tú descubres que tiene interés en otra persona, pues eso te produce un desencanto, una desazón, una intranquilidad, un desequilibrio emocional y bueno, incluso a veces produce violencia. Pero digo que mejor lo que hay que hacer es conocerse a sí mismo, conocer esos impulsos de donde proceden y ser capaz de asumirlo, que todos en cierto modo los tenemos. Hay mucha gente que nos controla perfectamente y hay muchas tareas que son felices toda la vida sin curiosidad por ninguna otra persona. Pues claro, evidentemente que sí. Y por fortuna, en fin, se evitan disgustos, ¿no? Muchos disgustos. Que genere violencia, esto es lo que no es entendible. Porque las sociedades más desarrolladas saben que eso es un pacto entre dos personas, un acuerdo, una especie de contrato, y que los contratos, oye, pues a veces dejan de tener vigencia, dejan de tener valor y se pueden anular. Y bueno, o se incumplen, entonces se anulan y asunto concluido. Es decir, sabemos que por aquí no vamos a ninguna parte. Yo lo que sí digo como conclusión de todo esto, yo ahora me voy a desnudar. Yo siempre he tenido dos principios básicos en esto. Claro que a todo el mundo le duelen estas cosas, es decir, el sentirse pues amenazado en la seguridad afectiva porque interfieren a otras personas. Pero yo creo que nos evitaríamos mucho disgusto, mucha violencia, aceptando un par de cosas. Una es que nadie es dueño de nada. Diga lo que digan los papeles. Decían, ninguno de nosotros, pero digo, conocerse uno a sí mismo es importante, nos gusta ser de otro, pertenecer a otro, que coarten nuestras libertades con nuestra conciencia. Renunciar a la conciencia es imposible, ¿no? Nadie es de nadie, nadie es una propiedad de nadie. Puede haber acuerdos de mutua conveniencia, pero no eres la propiedad de nadie nunca. Y luego, al tiempo que pasa la vida, con los años, los sentimientos que teníamos igual tenían una justificación, una motivación, unas razones que cambian al paso del tiempo. Es decir, las razones que nos generaban sentimientos pueden ser ahora otras, a cambiar nuestra perspectiva del mundo, nuestra perspectiva de la relación, nuestra perspectiva de la persona. Que eso puede producir dolores momentáneos. Sí, tú eres abogada y sabes de sobra lo que hay en el juzgado, pero es casi preferible un disgusto, en fin, poco duradero, que en una vida con la que arrastramos como una carga el resto de nuestra vida. Por tanto, entiendo que esta es nuestra naturaleza, no la infidelidad, sino que las relaciones se acaben. Y entiendo también que más vale ser civilizado y solucionarlo sin grandes problemas. Yo no sé cómo va a solucionar esto Penélope, porque no sé si buscará por ahí algún abogado, la represente, a ver qué pasa. Pero en fin, eso se queda sin solucionar a lo ya lo hacía. ¿No? Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, Jesús. Creo que gracias también a todos los oyentes. Han guardado un concepto, vamos, magnífico y una atención
atención, espero que sea porque el tema le haya interesado, que no haya sido por cariño, sino porque ha estado muy... No, por miedo a recibimiento, porque los profesores aperciben rápido y lo mandan a hacer estudio, ¿no? Será por eso. Muchas gracias por haber asistido y por haber venido aquí. Yo sí, para terminar, porque no lo hemos mencionado, quisiera agradecer a Cultura del Ayuntamiento de Sevilla el que nos haya cedido este magnífico espacio tan adecuado para la presentación de una obra relacionada con la antigüedad clásica. Muchas gracias al Ayuntamiento. ¿Qué partido te vas a presentar para votar? ¿Qué partido te vas a presentar para votar? Yo, partido, Carmen y yo estamos fundando uno, pero yo te lo contaré.